Hola a todos, bienvenidos a Plan de las Edades. Mi nombre es Jorge Luis Martínez, soy hijo de Dios, esposo de Cata y padre de 5. Y bienvenidos a esta sección de ¿en qué pensaban los primeros cristianos? Donde estamos viendo los escritos de los primeros cristianos y viendo qué pensaban ellos con respecto a diferentes tópicos. Ahora, los primeros cristianos se encuentran en la Biblia, primero que todo, obviamente. Cuando hablamos de primeros cristianos nos referimos a las primeras generaciones después de los apóstoles y los escritos que dejaron a finales del primer siglo, segundo siglo, tercer siglo. Todos esos escritos antes del concilio de Nicea, que es donde las cosas se complican un poco para el cristianismo en general. Y la premisa es, entre más nos acerquemos a la fuente, consideramos que son más valiosas las opiniones, porque fueron personas que fueron o testigos oculares o discípulos de aquellos que fueron testigos de los apóstoles de Cristo, de lo que ellos dijeron. Entonces, aunque no consideramos estos escritos como al mismo nivel de la escritura, lo que los utilizamos es para que nos den luz en aquellos aspectos de la escritura. Porque imagínense, nosotros 2000 años después, ¿sí?, decir que hemos encontrado la revelación y la verdad por encima de lo que estos primeros cristianos escribieron es un poco prepotente, sin siquiera ver qué dijeron ellos sobre estos temas. Entonces te invito a que con una mente abierta al Espíritu Santo podamos analizar estos textos y, como dice la palabra, retengamos lo bueno, lo que no es bueno lo dejamos a un lado y sabemos que nuestra guía es primero que todo la palabra, ¿cierto?, a la luz del Espíritu Santo, ¿sí?, y que nuestros ojos y nuestro enfoque siempre es Cristo, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Así que vamos a ver hoy qué escribieron los primeros cristianos con respecto al pecado imperdonable. ¿Quién, entonces, no está asombrado de la excesiva majestad del Espíritu Santo cuando escucha que aquel que habla en contra del Hijo del Hombre puede tener la esperanza del perdón? Pero el que es culpable de blasfemia en contra del Espíritu Santo no tiene perdón, ni en este mundo ni en el que vendrá. Orígenes, año 225, Iglesia de Oriente. Pienso que el que ha cometido un pecado en contra del Hijo del Hombre merece perdón por la siguiente razón. Si aquel que participa de la palabra o la razón, el logos de Dios, cesa de vivir de acuerdo a la razón, él parece haber caído en un estado de ignorancia o locura, por lo tanto merece perdón. Pero por otro lado, aquel que ha sido considerado digno de tener una porción del Espíritu Santo, pero ha caído de nuevo en pecado, él es, por este mismo acto y obra, considerado culpable de blasfemia contra el Espíritu Santo. Orígenes, año 225, Iglesia de Oriente. En el Evangelio, Cristo declara que hay perdón para el pecado cometido contra sí mismo. Sin embargo, por la blasfemia en contra del Espíritu Santo no hay perdón, ni en este siglo ni en el venidero. ¿Cuál es la razón de esto? ¿Es porque el Espíritu Santo es más digno que Jesús? ¿Es por esto que el pecado en contra de él no puede ser perdonado? En vez de esto, no es que las únicas personas que tienen parte en el Espíritu Santo son aquellos que han sido hallados dignos del mismo y como resultado no puede haber un perdón para estas personas que luego se desprenden a la maldad, a pesar de tan gran poder y cooperación, porque han hecho vanos los consejos del Espíritu que está en ellos. Orígenes, año 228, Iglesia de Oriente. Después que la inspiración y la revelación han venido sobre una persona, no queda un perdón por ignorancia para esta persona. Esto es, si esa persona ha continuado de manera entendida y voluntaria en el curso en el cual ha errado, porque resiste a Dios con una cierta presunción y obstinación. Cipriano, año 250, Iglesia de Occidente. No es en base a la superioridad del Espíritu sobre el Hijo que la blasfemia en contra del Espíritu está más allá de la disciplina y el perdón. En vez de esto, es porque hay un perdón para los imperfectos, pero para aquellos que han saboreado el regalo celestial y han sido hechos perfectos, ya no queda ninguna súplica ni oración de perdón. Teognosto, año 260, Iglesia de Oriente. Por eso os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, pero la blasfemia en contra del Espíritu no será perdonada. Y a cualquiera que diga una palabra contra el Hijo de Hombre, se le perdonará. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no se le perdonará ni en este siglo ni en el venidero. Mateo 12, 31 al 32. En verdad les digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias con que blasfemen, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo
no tiene jamás perdón, sino que es culpable de pecado eterno, porque decían, tiene un espíritu inmundo. Marcos 3, 28 al 30. Porque si continuamos pecando deliberadamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio alguno por los pecados, sino cierta horrenda expectación de juicio y la furia de un fuego que ha de consumir a los adversarios. Este tema del pecado imperdonable es tan interesante. Es uno de los temas que más curiosidad causa. Y es interesante ver a personas que quieren saber cuál es el pecado imperdonable. Y a veces hay como cierta, no sé, como cierta licencia para pecar. Como que quieren saber hasta dónde pueden llegar. Quieren saber qué pecados pueden cometer, pero no caer en el pecado imperdonable. Como buscando a ver la letra de la ley para ver hasta dónde pueden llegar en sus delitos y pecados. Deberíamos considerar todo pecado como aborrecible, ¿sí? Y alejarnos del pecado. Lo interesante con este tema es que los primeros cristianos veían que el pecado imperdonable era caer, volver atrás, ¿sí? Volver atrás y volver a un camino de maldad. O sea, que después de haber degustado los bienes celestiales, de haber participado, ¿sí?, en el Espíritu Santo, el volver atrás, ¿sí?, y continuar ese curso, ese era el pecado imperdonable. Lo interesante es que algunos de ellos, como leímos, distinguían entre una persona que solamente tuvo un conocimiento mental de la fe o un conocimiento superficial y una persona que realmente llegó a experimentar la fe, llegó a experimentar el don del Espíritu Santo, llegó a experimentar y a tener esas experiencias. Y dice, una persona que ya ha sido tenida por digna de degustar lo celestial y que lo tiene por poco y se aleja y se va, ¿sí?, en un camino otra vez de perdición, ¿sí?, en un camino de pecado, ya no tiene perdón. Entonces aquí no estamos hablando, o por lo menos lo que vemos en estos escritos, no está hablando de una persona que simplemente comete un pecado y ¡ay!, sí, ni se dio cuenta y blasfemó en contra del Espíritu Santo. Está hablando que a mayor peso de gloria, mayor responsabilidad. Entre más hemos recibido del Señor, mayor responsabilidad tenemos delante del Señor. Y que aquellas personas que han recibido mayor responsabilidad, que han alcanzado mayores alturas, si lo queremos decir de esa manera, con Dios, que han ido más profundo en Dios y que luego retroceden en su caminar y se van, ¿sí?, de vuelta a su antigua manera de vivir, lo que dice es que ya no queda perdón, o sea, ya no queda un nuevo sacrificio para esas personas porque ya degustaron lo que era lo más divino y sagrado. ¿Y ahora qué? Y es interesante que ese fenómeno suele pasar cuando las personas se alejan por completo, ¿sí?, del Señor después de haber degustado de Él. Luego les cuesta mucho volver a restaurar su relación con Dios, les cuesta mucho volver a los niveles que habían alcanzado antes. Y aunque no podemos levantarnos a decir quién tiene perdón y quién no tiene perdón, ¿sí?, porque mientras haya vida dice que hay esperanza, hay un mayor grado de responsabilidad delante de Dios para aquellos que lo han conocido, para aquellos que han conocido de su poder, de su grandeza. De pronto por eso es que el Señor, cuando aparta a unos a la derecha y otros a la izquierda en lo que Él cuenta, y dice que los que Él apartó, ¿sí?, para condenación, le dicen, pero nosotros en tu nombre hicimos milagros, echamos fuera demonios, o sea, hicimos cosas muy poderosas en tu nombre. Y Él dice, jamás los conocí, hacedores de maldad. Esa palabra en griego es aquellos que no tienen ley. O sea, aquellos que habiendo conocido al dador de la ley y habiendo conocido al que es amor y que el amor es el cumplimiento de la ley, andaban como si no tuvieran Dios ni orden, como si nunca hubieran conocido a Dios en su caminar. Entonces yo creo que esto del pecado imperdonable nos debe llevar, más que obsesionarnos por saber cuál es o cuál no es a vivir vidas rectas e íntegras delante de Dios, a saber que sí, que tenemos un abogado para con el Padre, pero a saber que estamos llamados a un estándar de vida que no es como el de todos los demás, que estamos llamados a ir más allá y a mostrar con nuestra justicia, a mostrar con la obra de Dios en nosotros, a ser esa luz en medio de las tinieblas y que demos fruto y que demos buen fruto y que demos un fruto que permanezca y que las personas puedan ver la obra de Dios en nosotros para que puedan ser inspiradas a seguir el camino del Padre. Pero no solamente eso, sino como testimonio de que sí se puede,
caminar de la mano de Dios y que el Señor continúa teniendo un pueblo en la tierra, continúa teniendo hijos en la tierra, continúa teniendo una amada en la tierra, continúa teniendo un templo para el Espíritu Santo en la tierra, y que es un templo glorioso y precioso que Él está limpiando día a día, que nos está perdonando y limpiando de toda maldad, pero que no nos deja como llegamos, sino que nos lleva de gloria en gloria, de victoria en victoria, y que no nos deja como niños inmaduros toda nuestra vida, sino que nos permite degustar cada vez más de los bienes celestiales para que vayamos avanzando a la perfección, y que una vez que hemos dado un paso no debemos ni siquiera mirar atrás, ni siquiera al contemplar el retroceder, ni siquiera contemplar el volver a nuestros viejos hábitos, volver a la antigua manera de vivir, sino que debemos perseverar. Recuerden que eso es una carrera de largo tramo, es una maratón, y el que persevere hasta el fin será salvo. ¿Y quiénes son los que perseveran? Los salvos. O sea, y ahí hay una dinámica, ¿no? Pero están las claves ahí, el perseverar, el avanzar. Y que así sea como el Señor nos encuentre. Que si llegase hoy mismo, retornase hoy mismo, pudiera encontrarnos perseverando en la fe, avanzando, madurando. ¿Sí? Que si tropezamos, pedimos perdón, nos levantamos, nos fortalecemos de la mano de Él y continuamos avanzando a la perfección, a la maduración, a que Cristo sea formado cada vez más en nosotros, que amemos más, porque amar es madurar, y que se pueda ver eso, y que el tema del pecado imperdonable ni siquiera pase por nuestra mente, ni siquiera sea una obsesión, porque estamos caminando en justicia, en verdad, y estamos caminando de la mano de Él, por lo cual no deberíamos andar en temor de llegar a caer atrás. O sea, esa no es una manera de vivir. Debemos caminar perseverando en nuestra fe, avanzando en ella y siguiéndolo a Él, el autor y consumador de la fe, puesto nuestros ojos en Él. Que Dios te continúe bendiciendo. Recuerda suscribirte a nuestro canal si no lo has hecho, dale un me gusta a este video. Y recuerda que tenemos página también en Facebook e Instagram, nos puedes seguir como El Plan de las Edades. Y te invitamos a entrar a elplandelasedades.com y suscribirte a la lista de correos para que quedemos en contacto. También tenemos el canal de nuestra familia aquí en YouTube, A Big Happy Family. Hasta la próxima.